Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla en la que vamos a abordar un tema que siempre ha sido una gran intriga, ¿ya? Una enorme curiosidad que hemos tenido los seres humanos a lo largo de nuestra historia, ¿ya? Y que se refiere a cómo es que nosotros aprendemos, ¿ya? Por lo tanto, cómo es que generamos nuevas memorias, ¿ya? Y de qué manera estas eh, se generan, ¿ya? Se activan y se guardan, ¿ya? En el cerebro, de tal manera de que en el futuro se puede acceder a ellas, ¿ya? Entonces el tema es justamente cómo se graban en nuestro cerebro las memorias, ¿ya? Lo que tenemos que tener en cuenta que el cerebro humano y en general los cerebros, ¿ya? Son entidades extremadamente complejas, ¿ya? Particularmente en el caso de los seres humanos, ¿no? Sabemos que existen aproximadamente 100.000 millones de neuronas, ¿ya? En que cada una de esas neuronas en promedio recibe conexiones sinápticas del orden de 10.000, es decir, 10.000 conexiones sinápticas por neurona, ¿ya? Entonces, realmente el cerebro, en términos simples, digamos, constituye una red, ¿ya? De neuronas, ¿ya? Con distintas características, ¿ya? Distintos tipos estructurales, funcionales, en distintas regiones del cerebro, ¿ya? Y entonces consideremos esta red neuronal, ¿ya? La muestro aquí en forma sencilla, ¿ya? En que esta gráfica muestra las conexiones, ¿ya? Que ahora llamamos sinapsis, ¿ya? Entre neuronas de esta red, ¿ya? Por ejemplo, se observan estas terminales axonales, ¿ya? Que convergen principalmente sobre el cuerpo de esta neurona, ¿ya? Hay otros axones que preferentemente hacen sinapsis con las dendritas de las neuronas, ¿ya? Y fíjense, hay mucha variabilidad. Por ejemplo, en este caso tenemos una terminal axonal que hace contacto sináptico con otro axón, ¿ya? Entonces, estamos hablando de un sistema complejo, ¿ya? Y el tema que es muy importante para nosotros en relación, ¿ya? Al tema de la memoria, ¿ya? De cuáles serían los mecanismos, ¿ya? De esta capacidad cognitiva tan relevante que tenemos, ¿ya? Vamos a aludir bastante al tema de las sinapsis, ¿ya? Entre las neuronas. Las neuronas son células que tienen una particularidad, ¿ya? Que las hace tremendamente importantes, ¿ya? Y es que son llamadas neuronas excitables, ¿ya? Es decir, son capaces, ¿ya? De generar, ¿ya? Y transmitir señales eléctricas. ¿Mm? Entonces, al recibir muchos estímulos inputs sinápticos, digamos, como estos que se esquematizan acá, es posible que la neurona llegue a un estado en que alcance un nivel de excitación, ¿verdad? En que pueda generar esta señal eléctrica, ¿verdad? Y que es lo que llamamos un potencial de acción, ¿verdad? Que se propaga a lo largo del axón, ¿verdad? Que es lo que llamamos esencialmente el impulso nervioso, ¿verdad? Y que es la señal, bueno, que puede eso transmitirse grandes distancias, por ejemplo, 1 metro en los seres humanos es perfectamente, es observable, ¿ya? Entonces la llegada de esta señal eléctrica, de este potencial de acción, ¿ya?
los terminales de los axones, ¿ya? Activa un proceso que es lo que se muestra acá. Se está mostrando para estas otras sinapsis, pero esencialmente lo que ocurre acá, en estas conexiones, estas cercanías que se producen entre axón y dendrita, en este caso, es que al llegar acá al potencial de acción, ¿ya?, de una neurona, llamémosla presináptica, ¿ya?, en términos relativos, por supuesto, al llegar el potencial de acción a los terminales, entonces lo que ocurre es que se produce la liberación, ¿ya?, de moléculas llamadas neurotransmisores, ¿ya? Los neurotransmisores, este es el caso de una sinapsis química, existen otro tipo de sinapsis también, pero como sinapsis eléctrica, pero no voy a referirme a eso, ¿ya? Entonces, este neurotransmisor activa, se une y activa a receptores específicos dentro de la membrana, ¿ya? El receptor podría ser, por ejemplo, el transmisor, acetilcolina, glutamato, etc. Y aquí se ve una imagen de un receptor, ¿ya?, que al unir su ligando, ¿ya?, el neurotransmisor, se abre y permite el flujo de iones entre el interior y el exterior de la célula, por lo tanto una señal eléctrica que se genera y se vuelve a empezar el ciclo, ¿ya? En relación a las propuestas, ¿ya?, ¿cómo es que se produce la formación de memoria? ¿Ya? Hay una propuesta que es notable, ¿ya?, por parte de Santiago Ramón y Cajal a finales del siglo XIX, ¿ya?, en que él era un médico que se especializó en el tema de la histología, es decir, analizar los tejidos, ¿ya?, particularmente en el caso del sistema nervioso, en que él realizó tinciones de muchos tipos neuronales y también de circuitos, ¿ya?, neuronales, ¿ya? De hecho, en ese tiempo no estaba claro, y fue una propuesta de él, ¿ya?, la existencia de sinapsis, ¿ya? Eso estaba en discusión. Entonces, dadas sus observaciones estructurales esencialmente, él propone, ¿ya?, que los procesos de aprendizaje y memoria ocurren o están mediados por cambios, ¿ya?, en la estructura de las conexiones sinápticas, ¿ya?, como por modificaciones entonces en las sinapsis, ¿ya? Ahora hay una propuesta de un neuropsicólogo canadiense, ¿ya?, de nombre Donald Hebb, ¿ya?, que a mediados del siglo pasado hace una propuesta que es realmente teórica, ¿ya? Ustedes van a ver acá unos diagramas, en que él propone, ¿ya?, y desarrolla propuestas, hipótesis, ¿ya?, tomando la idea de que las bases fisiológicas de la formación de memoria, ¿ya?, involucran a las sinapsis, ¿ya?, en los circuitos neuronales. Entonces la propuesta de él, que se esquematiza acá en forma muy sencilla, ¿ya?, lo que se muestra acá es una neurona B, ¿ya?, que recibe conexiones sinápticas, ¿ya?, está conectada sinápticamente por estas otras neuronas A y C, ¿ya? Entonces, si se da la situación en que la neurona A tiene un alto nivel de excitación, ¿ya?, o de activación, ¿ya?, es decir, está generando potenciales de acción, en realidad con dibujo 1, pero puede ser un tren de potenciales de acción típicamente, ¿ya? Se produce entonces liberación de grandes cantidades de neurotransmisor por un cierto tiempo, y eso excita, ¿ya?, a la neurona B, en el caso de un neurotransmisor excitatorio, también los hay inhibitorios, ¿ya? Y la neurona B puede llegar entonces a descargar su propia señal eléctrica, sus propios potenciales de acción. Entonces lo que él propone es que cuando hay dos neuronas conectadas sinápticamente, que se encuentran activas, ¿ya?, es decir, descargando potenciales de acción a un mismo tiempo, ¿no?, se producen cambios estructurales y funcionales,
en las sinapsis entre esas dos neuronas, ¿ya? Lo que esta propuesta, esta hipótesis realmente constituye un marco teórico, ¿ya? En el que se basó una buena parte de estudios ya del tipo experimental, ¿ya? En que se evaluó esta propuesta, que ya venía propuesta justamente de Santiago Ramón y Cajal. Entonces lo que se dice acá esencialmente es que las neuronas que se activan juntas refuerzan su conexión, y lo que no pasa con la otra acá. Ahora, él también hizo una propuesta, ¿ya? De la existencia de engramas, ¿ya? O trazas de memoria. Es decir, al adquirir una nueva memoria, ¿ya? Se producen cambios en el cerebro, ¿ya? O sea, eso se refiere con traza, una huella, ¿ya? De lo que ha ocurrido. Y él propone que, aquí muy esquemáticamente también, ¿ya? En este caso, en cada uno de estos puntos, nodos, digamos, se trataría de una neurona, ¿ya? Muy esquemáticamente, y puede ser extremadamente rico aquí el nivel de conexiones, ¿ya? Entonces, su propuesta es cuando hay un nivel de activación importante, ya sea sensorial o de diferentes tipos, ¿ya? Se activan poblaciones neuronales, ¿ya? Que están altamente interconectadas entre sí, ¿ya? Entonces, hay neuronas como esta de acá que puede activarse por los inputs y activar otras neuronas y de vuelta tener un ciclo, ¿ya? De retroalimentación en que la neurona de este nodo se va a excitar aún más, ¿ya? Y así se van a ir reclutando otras neuronas a la red. Si este estímulo es suficientemente intenso, ¿ya? O repetitivo, ¿ya? Se van a producir entonces cambios del tipo que él mencionó en un principio, ¿ya? Y se van a reforzar, ¿ya? Las sinapsis, ¿ya? En este esquemático, en esta esquemática red neuronal, ¿ya? Lo que va a hacer que las neuronas de este circuito en particular, ¿ya? Queden funcionalmente asociadas, de tal manera que la activación de algunas de ellas va a generar, ¿ya? O va a facilitar la activación del resto, ¿ya? Entonces, ahí hay una propuesta de una huella, ¿ya? De algo que cambió funcionalmente, ¿ya? Entonces, hablemos un poco de cuáles estructuras en el cerebro están involucradas en la formación de diferentes tipos de memoria. ¿Ya? Por un lado está esta estructura que se muestra aquí en azul, que es el hipocampo, ¿ya? El hipocampo es una estructura que sabemos ya bien, a pesar de que nos queda mucho por comprender, ¿ya? Pero sabemos que es necesaria, ¿ya? Para la formación de memorias llamadas declarativas o explícitas, es decir, en la memoria de un evento en particular, la memoria de la cara de un ser querido, ¿ya? La memoria de un olor, ¿ya? Y esencialmente también, particularmente en cuanto a las memorias espaciales. Por otro lado, está otra estructura que se llama la amígdala, ¿ya? Está especializada en la generación de memorias emocionales, ¿ya? Como el miedo, por ejemplo. Y otras estructuras acá, como no voy a entrar en detalle, como los ganglios basales, el cerebelo, tienen que ver con la formación de hábitos y destrezas motoras. Entonces, hay distintos tipos de memoria, ¿ya? Y hay cierto nivel de especialización en distintas regiones del cerebro, ¿ya? Efectivamente, los primeros indicios de que el hipocampo estaba involucrado en la formación de nuevas memorias, digamos, explícitas o declarativas, se observó en el caso de un paciente que tenía una epilepsia muy invasiva, ¿ya? Y que no respondía a los tratamientos, ¿ya? De tal manera que se decidió, ¿ya? Porque estaba en alto peligro el paciente, que se iba a remover
la zona en que estaba el foco de la epilepsia, ¿ya? Que comprendía el hipocampo y zonas aledañas, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió con el paciente HM? ¿Ya? Es que después de la operación, ¿ya? El paciente parecía comportarse normalmente, ¿ya? Podía hablar, podía hacer una serie de tareas cognitivas, sin embargo no era capaz de generar nuevas memorias, ¿ya? Eso es lo que se llama una amnesia anterógrada, ¿ya? De tal manera que, pero sí mantenía, ¿ya? Memorias muy antiguas, por ejemplo, de su niñez o de cosas que pasaron meses antes de la operación, ¿ya? Incluso en este caso, hubo una doctora que trató a este paciente durante aproximadamente 50 años, y ella tenía que presentarse cada día de nuevo, ¿ya? Porque el paciente no la recordaba. Entonces, por supuesto que han habido otros casos clínicos, situaciones experimentales, ¿ya? Ya sea no invasivas en el caso de los seres humanos, imágenes, por ejemplo, de actividad, y también experimentos, ¿ya? En que se generan determinados tipos de memoria, ¿ya? Y se evalúa la actividad eléctrica del cerebro en animales, ¿ya? Si ustedes ven acá un corte transversal del hipocampo, ¿ya? Muestra que es una estructura muy ordenada, ¿ya? Es decir, los cuerpos celulares se encuentran organizados en capas, ¿ya? Y vamos a ver acá, porque vamos a ir realmente al tipo de experimentos, ¿ya? Que se pueden hacer, que se han hecho y que han entregado mucha información, ¿ya? Respecto de cómo se adquieren, ¿ya? Estas memorias, que en el caso del hipocampo ya dijimos de cuál tipo de memoria es. Entonces acá se muestra el hipocampo, en el caso de la rata, el cerebro de una rata, ¿ya? Y un corte transversal a esta estructura, ¿ya? Que tiene esta forma. En el caso del cerebro de humano también era un poco más complejo, pero aquí se observa también, ¿ya? Esta situación en que hay neuronas, cuerpos de neuronas que están ordenados en capas, ¿ya? Y vamos a después ver un poco más la parte funcional, ¿ya? Y que se muestra acá un detalle de dónde se encuentran los somas, los cuerpos de estas neuronas del hipocampo, ¿ya? Con un método que permite marcar fluorescentemente a varias de estas neuronas, se puede ver entonces y confirmar la organización, ¿ya? Y la estructura de estas neuronas llamadas piramidales del hipocampo, que son neuronas que liberan glutamato, por lo tanto excitan a otras neuronas. Si ven, hay otras neuronas acá que no se están dibujando que producen un efecto opuesto, ¿ya? Que es bajar la actividad. Pero vamos a centrarnos en la transmisión de glutamato, glutamatérgica, ¿ya? Una transmisión entonces excitatoria, ¿ya? Entonces vamos a definir lo que se ha observado, digamos, hace muchos años, es que las sinapsis químicas son dinámicas. Es decir, su función no es rígida, ¿ya? Sino que es modificable, ¿ya? Por su misma actividad, ¿ya? Es decir, sinapsis que sufren que tienen altos niveles de activación, ¿ya? Por algún periodo, por ejemplo, relacionado con un estímulo, ¿ya? Van a modificarse, ¿ya? Tanto funcionalmente como estructuralmente, ¿ya? Funcionalmente puede ser un aumento, una potenciación o bien una depresión, ¿ya? De la transmisión sináptica, ¿ya? De las señales eléctricas que se generan por la activación de la sinapsis, ¿ya? Entonces, estos cambios, ¿ya?
plásticos pueden persistir en el tiempo, ¿ya? Durante mucho tiempo, hasta semanas, meses quizás, ¿ya? Y dependen de lo que ocurrió antes, ¿ya? Entonces acá hay una huella, ¿ya? Hay una huella, una dependencia de la historia previa de activación, ¿ya? Entonces acá se muestra una serie de imágenes de terminales presinápticos y neuronas postsinápticas. Entonces la propuesta, ¿ya? Que esencialmente es consistente con lo que dijo Santiago Ramón y Cajal y lo que dijo Donald Hebb, es que hay una relación funcional entre los procesos de plasticidad sináptica, ¿ya? Y aquello que ocurre en otro nivel, ¿ya? En otra dimensión, si ustedes quieren, que es el aprendizaje y la memoria, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de un condicionamiento clásico del miedo, ¿ya? Un ratoncito que está en una cierta, en su cámara, ¿ya? Y se hace un pareamiento, ¿ya? O sea, se aplica simultáneamente un tono, ¿ya? Un sonido, y al mismo tiempo se aplica un shock eléctrico en la patita, ¿ya? Que le duele, le incomoda, ¿ya? De tal manera que la próxima vez, ¿ya? Que el ratón escuche el tono, ¿ya? Se va a asustar, ¿ya? Porque asocia el tono con lo que ocurrió del choque eléctrico, aunque aquí ya no haya choque eléctrico, ¿ya? Ahora, esta propuesta, ¿ya? Que entonces en actividad, en poblaciones de neuronas interconectadas, ¿ya? Que son aquellas que tienen que ver con una situación conductual en particular, ¿ya? Se producen entonces cambios, ¿ya? En la eficiencia de sus conexiones, ¿ya? Y estas modificaciones serían entonces las que permitirían la formación de nuevas memorias, ¿ya? Entonces estamos hablando aquí a nivel fisiológico, biológico, fisiológico, y acá a nivel conductual, ¿ya? Ahora, el problema, un gran problema, digamos, para abordar esta situación, en el caso del cerebro humano, es que es una entidad extraordinariamente compleja, ¿ya? Ya hablamos del número de neuronas que tiene, aproximadamente el número de conexiones sinápticas. Entonces, es muy difícil estudiar esa propuesta, ¿ya? Entonces, los primeros experimentos, y eso es bastante notable, los primeros experimentos realizados en el mundo, digamos, para evaluar si había una conexión entre estas dos cosas, fueron realizados por el neurocientista chileno, ¿ya? Joaquín Luco, ¿ya? Que hizo una serie de estudios experimentales con un animal comparativamente más sencillo, ¿ya? Y encontró, ¿ya? Que después de un proceso de entrenamiento, ¿ya? De aprendizaje, ¿ya? En su modelo de estudio, que eran las cucarachas, ¿ya? Él observó que se producían cambios en las propiedades eléctricas, ¿ya? De las estructuras relacionadas con ese aprendizaje, ¿ya? Y entonces esto, junto con lo de Hebb, pero esto ya corresponde a evidencia experimental, ¿ya? Sentó las bases también para que siguieran estudiándose estas cosas. Entonces, en otro modelo, ¿ya? Que también es relativamente sencillo comparado con el cerebro humano, ¿no? El biólogo Eric Kandel hizo estudios en la Aplysia californica, que es una babosa de mar, ¿ya? Que tiene la característica de mostrar una serie de reflejos, ¿ya? Ante la estimulación mecánica, ¿ya? Y él propone y experimenta en el sentido de que las modificaciones conductuales, ¿ya? Vamos a ver al tiro de qué tipo pueden ser, resultan en cambios o resultan de cambios sinápticos en esas redes. Muy brevemente, ¿a qué me refiero? ¿Ya? Un reflejo es el que se llama reflejo sifón branquia, es decir, que al tomar o al tocar mecánicamente el sifón, que es donde sale el agua, ¿ya? Se produce, el animal
contrae, ¿ya?, la branquia, ¿ya?, su órgano respiratorio, ¿ya? Sin embargo, este es un estímulo que no es doloroso para el animal, ¿ya? Le molesta un poco al principio, pero después se habitúa, ¿ya? Y entonces, después cada vez que uno estimule, ya no va a tener la respuesta. Eso es lo que se llama una habituación, ¿ya? Entonces, ese es una forma de aprendizaje muy sencilla, ¿ya? Y la ventaja, entonces, en estos animales, ¿ya?, es que se tiene acceso a los circuitos neuronales que generan esa conducta y fue posible entonces realizar registros eléctricos, ¿ya?, en las neuronas que sensaban el estímulo mecánico y activaban a las neuronas motoras que producían la contracción de la branquia, ¿ya? Entonces, lo que se observó es que después de muchas estimulaciones, ¿ya?, la respuesta eléctrica de las neuronas motoras, ¿ya?, fue desapareciendo, fue disminuyendo hasta llegar a desaparecer, ¿ya? Entonces, algo ocurrió acá, en esta sinapsis, ¿ya?, que se correlaciona con la habituación. Es decir, muchos otros estudios también mostraron que en realidad lo que está ocurriendo es que está bajando, ¿ya?, el nivel de neurotransmisor que se está liberando. Por lo tanto, ¿ya?, la motoneurona que inerva a la branquia en este caso prácticamente no tiene acción sobre ella. Una cosa interesante es que estos dos grandes, digamos, de estas ideas, los trabajos de Joaquín Luco fueron realizados en los años 60, ¿ya? Los trabajos en Chile, por supuesto, los trabajos de Eric Kandel, ¿ya?, fueron realizados una década posteriormente, y él recibió el premio Nobel por eso, ¿ya? Entonces, es interesante lo que decía Kandel. Dice, Luco no solo abrió el camino para futuras investigaciones, sino que si hubiera hecho su carrera científica en Estados Unidos, él se hubiera llevado el Nobel, ¿ya? Entonces, pasemos ya a hablar de la plasticidad sináptica en el cerebro del mamífero e intentar correlacionarla con memorias, ¿ya? Ya vimos el hipocampo de la rata, que se va a usar como modelo, ¿ya? Y lo que se muestra acá, una imagen un poquito compleja, pero no tanto, que se muestran los axones que provienen desde la corteza, ¿ya?, la corteza entorrinal, que es una corteza que recibe inputs sensoriales, de todo tipo de estímulos del cerebro, ¿ya? Y estos axones hacen una primera sinapsis con unas neuronas que se llaman glomerulares, que están en esta región del hipocampo que se llama el giro dentado, y que se ha mostrado, ¿ya?, que tiene una relación, tiene una participación muy importante, ¿ya?, en el aprendizaje de contextos, ¿ya?, espaciales, ¿ya? Después se produce una comunicación entre estas neuronas con las neuronas, acá es un tema anatómico esencialmente, llamadas neuronas de CA3, que estas sí ya son llamadas neuronas piramidales, ¿ya?, las que envían axones hacia el otro hemisferio, perdón, ¿ya? Ay. Pero también envían una colateral a estas otras neuronas, ¿ya?, del hipocampo, ¿ya? Hay especializaciones, hay distintas relaciones con memoria que se han observado, ¿ya? Y esto entonces, esas conexiones, esas axones salen y nuevamente van a la corteza, ¿ya? Y de tal manera que se produce un circuito de actividad, ¿ya?, que es lo que se llama acá el circuito trisináptico del hipocampo, ¿ya?, que se activa durante el aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿cómo se pueden estudiar estas cosas? Existe la posibilidad en el laboratorio de hacer cortes, ¿ya?, del cerebro, muy rápido después de sacrificar al animal, que es lo que se llama una preparación de rebanadas de cerebro, de tajadas de cerebro, ¿ya? Y eso permite hacer medidas eléctricas, ¿ya?, y de otro tipo en neuronas, ¿ya?, del hipocampo, por ejemplo, en una neurona única, ¿ya? Aquí está marcada con
con un trazador y se puede ver su actividad potencial de acción, pero también su actividad sináptica, ¿ya? Entonces, este modelo, si ustedes lo que ven acá, son neuronas piramidales en la zona SA1 que, que reciben input de un haz de axones, ¿ya? Y por acá de otro haz de axones, ¿ya? Que son independientes, ¿ya? Y son estimulados en forma alternada, ¿ya? Eléctricamente esos axones, de tal manera que producen una respuesta, ¿ya? Eléctrica en cada una de ellas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si se aplica acá una estimulación, una estimulación de alta frecuencia, ¿ya? Que genera un alto nivel de activación de los axones y por lo tanto también de las neuronas postsinápticas en este caso, ¿ya? Entonces lo que ocurre en ese caso, después de, por ejemplo, aplicar un pulso de 100 Hz por un segundo, ¿ya? Se ve que aumenta la transmisión sináptica específicamente en aquella vía en que se aplicó ese estímulo de alta frecuencia. En la otra no ocurre ese cambio. Y eso es lo que se llama potenciación de larga duración o long-term potentiation, ¿ya? Que fue descrita por primera vez in vivo por estos autores en los años 70. ¿Ya? Entonces, la preparación de rebanadas de cerebro, ¿ya? Ha permitido hacer una serie de estudios respecto de en qué consiste, ¿ya? Este cambio persistente en el tiempo, ¿ya? Y acá lo que se muestran son sinapsis glutamatérgicas, ¿ya? En que la mayoría de las conexiones se producen sobre estas estructuras en las dendritas que son las espinas dendríticas, ¿ya? Aquí hay imágenes, digamos, de cómo son esas sinapsis, ¿ya? Que los receptores de glutamato principales, ¿ya? Son los llamados de tipo NMDA o de tipo AMPA, ¿ya? Eso es esencialmente porque tienen esos agonistas, ¿ya? Y la particularidad que tienen es que al unir glutamato, los receptores AMPA, se abren y producen una corriente que activa, o sea, lleva al potencial de la membrana cercano a la generación de un potencial de acción. En cambio, estos otros receptores de NMDA, que aquí se muestra una serie de sitios de regulación, al unir glutamato, ¿ya? Lo que ocurre es que hay un sitio acá muy importante, que es un sitio de unión a magnesio, ¿ves? Cuando el magnesio, la neurona está a nivel de reposo, sin activarse, el magnesio se une en esta zona y tapa el poro de conducción, ¿ya? De tal manera que la actividad eléctrica en condiciones basales, es decir, de niveles moderados de actividad, aquí se libera el glutamato, está llevada principalmente por estos receptores de tipo AMPA, ¿ya? Entonces, fíjense también que tiene una particularidad, estos receptores de tipo AMPA, de NMDA, ¿ya? Bueno, no conducen a niveles basales, pero además, una vez que sí conducen, ¿ya? Vamos a ver cuándo, permiten la entrada de calcio, ¿ya? A la intracelular, y el calcio es un mensajero intracelular que produce muchos cambios, muchos efectos dentro de las células, ¿ya? Entonces, lo que se ha visto, lo que vimos, esta es la transmisión basal, ¿ya? Que ya la vimos, pero cuando se aumenta la descarga presináptica, ¿ya? De tal manera de que la neurona postsináptica se active también bastante, ¿ya? El interior de la célula se va a hacer más positivo, ¿ya? Y al ser más positivo, el magnesio que está bloqueando el paso de iones va a ser liberado hacia el exterior y va a entrar calcio, ¿ya? A la neurona. Y eso va a producir una serie de cambios estructurales y funcionales que son la base del por qué se genera esa potenciación. Entonces, recordemos la propuesta de Hebb, ¿ya? Cuando se fija en este caso neuronas pre y postsinápticas están siendo activadas masivamente al mismo tiempo, se producen estos procesos de potenciación sináptica, ¿ya? Entonces es consistente. Ahora, yo les mencionaba también que se generaban cambios estructurales, es decir, si se estimula
¿ya? Una espina dendrítica, ¿ya? Localmente aplicando glutamato, ¿ya? Lo que se observa es que la espina aumenta su volumen, ¿ya? Y este se mantiene aumentado en el tiempo, ¿ya? Ahora, lo mismo se observa cuando se hace una estimulación eléctrica, ¿ya? Aquí se ve que el volumen entonces aumenta y queda aumentado. Entonces hay un cambio estructural, ¿ya? Que permanece en el tiempo, ¿ya? Ahora hablemos de aprendizaje en roedores en este caso, ¿ya? Este es un protocolo que se llama un test de evitación inhibitoria, ¿ya? En que se trata de dos cámaras conectadas, ¿ya? Por las que el ratón puede circular, ¿ya? Una oscura y la otra con luz. A los ratones en general les gusta estar en la oscuridad, de tal manera que pasa hacia la cámara oscura. Sin embargo, en esa cámara, ¿ya? Se le aplican estos chocalapatitas, ¿ya? De tal manera que, aunque no le guste estar en la cámara con luz, la próxima vez que es expuesto a esta cámara compuesta, lo que va a hacer es ubicarse en la zona con luz, ¿ya? Para evitar el shock, porque lo asocia, lo recuerda, ¿ya? Entonces, lo que se muestra acá es el hipocampo, ¿ya? De estos animales, pero en que se han bajado una serie de electrodos que pueden medir la actividad, ¿ya? De neuronas a lo largo del hipocampo, ¿ya? Mientras el animal está actuando, funcionando, ¿ya? Y lo que se observa entonces son distintas respuestas, ¿ya? A la estimulación para distintos los lugares que están cerca de cada uno de los filtros. Entonces, fíjense que aquí la transmisión antes de aplicar, perdón, la transmisión antes de un condicionamiento, que es este de acá, si tiene un cierto valor, ya, se aplica el condicionamiento y después del condicionamiento la transmisión sináptica se ve aumentada en muchas de estas neuronas. ¿Ya? No en todas, en algunas, ¿ya? Y eso indica que entonces se producen fenómenos de LTP después de una experiencia, ¿ya? Ahora, hablemos del condicionamiento del miedo contextual. Cuando esta es la cajita, digamos, hogar, de alguna manera, de este ratoncito, que el entrenamiento consiste en que se lo pasa a otra caja, ¿ya? Donde se le da el shock en la patita, ¿ya? Y después es trasladado nuevamente a su caja de origen, ¿ya? Entonces, cuando se hace un test de tiempo después, ¿ya? Porque el ratón aprende a asociar la caja con el shock, ¿ya? Entonces, tiempo después, en su caja, esta es su actitud neutra, digamos, y cuando es pasado a la caja roja, ¿ya? Muestra señales de temor, ¿ya? Se congela, ¿ya? El movimiento. Aunque ya no está, ¿cierto? El estímulo, pero él lo asoció, ¿ya? Se formó una memoria, ¿ya? Actualmente se han desarrollado una serie de herramientas, ¿ya? Muy poderosas que permiten, ¿ya? Seguir la pista a cuáles y cuántas son las neuronas que se activan, ¿ya? Durante el aprendizaje, es decir, cuál es el engrama, ¿ya? La huella de memoria. ¿Mm? Entonces, esto consiste, esta metodología esencialmente en que hay algas que tienen proteínas, o sea, canales de iones por donde circula corriente, ¿ya? Que son sensibles a la luz, que se activan con una luz azul, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es, usando herramientas de la biología molecular, es hacer que, experimentalmente, digamos, que se expresen, ¿ya? Esos canales de iones, ¿ya? En neuronas específicas, ¿ya? O lo que puede hacerse también es hacer que se acople, ¿ya?
la actividad, o sea, aquellas neuronas que estuvieran activas durante el aprendizaje, van a ser las que expresen estos canales, ¿ya? Y que tienen la característica de estos canales de, al ser activados por luz, ¿ya? Van a producir una descarga de las neuronas, ¿ya? Entonces, con esto se pueden marcar, porque hay un marcador fluorescente, cuáles son y cuántas son las neuronas que se están activando en un aprendizaje en particular, ¿ya? Pero además pueden ser activados en el cerebro, ¿ya? Con luz azul, ¿ya? Y esto ha sido usado en este protocolo también de, bueno, de condicionamiento del miedo, como el que hablamos, ¿ya? En que el animal es condicionado, ¿ya? Y se observa, porque tienen, genéticamente se ha introducido un marcador fluorescente, ¿ya? Unido o fusionado con este canal que se llama canal de rodopsina, ¿ya? Que está siendo expresado. Entonces, van a quedar marcadas, ¿ya? Y conteniendo el canal de rodopsina, porque eso está acoplado con un fenómeno, con un gen que se prende solamente durante el aprendizaje, entonces cuando se prende ese otro gen, digamos, eso arrastra, ¿ya? La expresión de el canal de rodopsina y un marcador fluorescente, de tal manera que después del entrenamiento se puede observar, ¿ya? Cuáles neuronas, cuántas neuronas quedaron marcadas, es decir, aquellas que se activaron durante el aprendizaje, ¿ya? Y esto es notable, ¿ya? Porque lo que se hizo en estos experimentos, ¿ya? Es que teniendo al animal, ¿ya? Que ya está expresado todo esto que hemos visto, ya fue entrenado, ya tenemos las células que están marcadas con un marcador fluorescente, pero que también incluye, ¿ya? A este canal de rodopsina sensible a la luz, ¿ya? Entonces, cuando el animal, ¿ya? Está en su caja, digamos, segura, ¿ya? Es posible aplicar, ¿ya? A través, usando una fibra óptica, la luz azul, ¿ya? Que activa a los canales de rodopsina y por lo tanto producen, ¿ya? La excitación de todas esas neuronas que tienen el canal, que son exactamente aquellas que se activaron durante la formación de la memoria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está en su caja, donde nunca recibió un choque eléctrico, pero al aplicar la luz azul, lo que ocurre es que el animalito, aquí está la luz, tiene una conducta, ¿ya? Una expresión de miedo, ¿ya? Como ahora el contexto es distinto, no está asociado con el shock, ¿ya? Sin embargo, si se activan todas las neuronas que se activaron durante el aprendizaje, ¿ya? Se produce, se reproduce la situación, ¿ya? Que en realidad nunca ocurrió en esta cámara, y se muestra la respuesta de miedo de los ratones. Entonces, estas herramientas han permitido, primero que nada, encontrar para distintos tipos de aprendizaje cuál es el engrama, ¿ya? O el número de neuronas, ¿ya? Particulares que se activan durante la formación de una memoria, ¿ya? Por ejemplo, aparecen aquí estas rojitas, ¿ya? Para cada aprendizaje hay poblaciones distintas que se activan, ¿ya? Entonces, se estarían entonces estos engramas, ¿ya? Serían poblaciones de neuronas, ¿ya? Que se llaman células del engrama, ¿ya? Conectados siempre, interconectadas con otros, ¿ya? Que serían una forma de almacenar la memoria sobre lo que ocurre. O sea, sus conexiones están facilitadas, ¿ya? De tal manera que cuando parte del estímulo, en este caso el choque, el tono, o el cambiarlo de cámara, o bien la estimulación, ¿ya? De esas neuronas marcadas, ¿ya? Produce la respuesta, la expresión de la memoria, ¿ya? Entonces, estas serían entonces
neuronas del engrama, o que constituirían el engrama del que nos hablaba Donald Head, ¿ya? Entonces, esto es lo que dice, digamos, la reactivación de parte, ¿ya?, de este engrama puede propagar la actividad hacia otras, ¿ya?, porque están funcionalmente conectadas, facilitadas, ¿ya? Ahora, fíjense que esto es el hipocampo, esto es en el giro dentado, ¿ya? Para que se genere una respuesta al miedo, ¿ya?, tiene que también haber una interacción o una conexión con la amígdala. ¿Ya? Recuerdan que en la amígdala es donde se producen o se gatillan las respuestas de miedo, ¿ya?, y aprendizaje. Y en este caso solamente se está activando con luz la zona del giro dentado, ¿ya? Y no lo que está pasando en la amígdala, ¿ya? En la amígdala entonces va a haber otro engrama local que junto con estas de acá del giro dentado forman un engrama más grande. ¿Ya? Entonces acá se activa solamente esta población, ¿ya?, y la otra parte del engrama se activa porque está facilitadas sus conexiones con estas rojitas de acá. ¿Ya? Entonces eso es lo que hasta ahora se piensa que son el tipo de mecanismos de generación de memoria. Hay una serie de otros procesos de consolidación, cómo se mantienen en el tiempo las memorias, bastante complejo, pero bueno, por lo menos tuvieron, digamos, una pincelada, ¿ya?, de cómo se producen estos fenómenos. Muchas gracias, ¿ya?, y espero que lo hayan pasado.